Dios ha muerto. ¿Cómo dices? Que Dios ha muerto. Pero... eso es extraño, ¿Por qué, Saltamontes? porque si eso lo dice un ateo, no tiene sentido. Decir que murió Dios significa que estuvo vivo, de modo que el ateo en realidad es religioso, aunque un religioso confundido, porque pues no podría decirlo. Dios es eterno, inmortal, infinito. ¿Quién puede decir que Dios ha muerto? Solo un loco. ¡Exacto! Solo un loco podría decirlo. Pues bien, efectivamente, lo dijo un loco, que llegó al pueblo. Todos eran ateos, incluyendo al loco que grita angustiado. Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado, vosotros y yo. ¿Cómo? Pero eso no tiene sentido. Como te digo, si un ateo dijera que Dios ha muerto, eso implica que estaba vivo, que existía. Entonces el ateo en realidad no era tan ateo. Y además, no solo murió, sino que fue asesinado por los hombres, dice el loco. ¿Cómo nos consolaremos los asesinos de todos los asesinos? Lo más sagrado y lo más poderoso que hasta ahora poseía el mundo sangra bajo nuestros cuchillos. ¿Quién nos enjugará esta sangre? ¿Cómo? Entonces incluso da detalles del asesinato de Dios. ¿Lo acuchillamos? Eso está demasiado raro. Demasiado. Y todos en el pueblo o se burlan de él o lo ignoran. Pues... es que... vaya, estaba loco. Lo que decía no tenía sentido. Bueno, entonces continúa. ¿Cómo pudimos vaciar el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar el horizonte? ¿Hay todavía una arriba y una abajo? ¡Ay! Flotamos en una nave infinita. Pero, ¿Qué ocurre, Saltamontes? pues, ¿qué fue lo que entonces, según esto, hicieron las personas? ¿Vaciaron el mar? ¿Borraron el horizonte o mataron a Dios? Ay, Saltamontes, ¿tú no entiendes de metáforas? De lo que está hablando tu profe Pollo es de la filosofía de Friedrich Nietzsche. Y bueno, Nietzsche escribía en metáforas y en aforismos. ¿Qué es eso de aforismos? Por así decirlo, capítulos muy pequeños, a veces de un párrafo o incluso de una línea. Son redacciones cortas, pero con mucho significado. Y en el caso de Nietzsche, a menudo expresados metafóricamente, de modo que es muy fácil malinterpretar. O más que malinterpretarlo, Diógenes, yo diría párrafos que a menudo tienen más de una interpretación. Nietzsche tiene muchas interpretaciones posibles. Sí, ya sé, y como tú eres un religioso de closet, seguro tú dirás que Nietzsche era cristiano. Pues, Diógenes, no soy religioso de closet. Aunque, bueno, ciertamente tampoco soy un ateo descreído como tú. No, ya en serio, soy agnóstico, pero eso no importa. Y bueno, de hecho, Nietzsche, cristiano... ¿Sí? ¿Piensas eso? no, no. Pero bueno, lo dejaremos para otra ocasión. El caso, pequeños saltamontes, es que Nietzsche escribió una obra llamada La Gaya Ciencia, donde uno de sus personajes, un loco, baja al pueblo y dice que Dios ha muerto, que los hombres lo asesinaron. Y en esta muy pequeña historia, tanto el loco como las personas que lo escuchan son ateas desde hace tiempo. Las personas, tú, tampoco lo entienden. Es que es muy raro. ¿Murió? ¿Pero es que acaso estaba vivo? Entonces el loco se da cuenta de que no lo entienden y dice: Vine demasiado pronto.
¿Demasiado pronto? Vaya, Saltamontes, que se adelantó a su tiempo, y las personas aún no están preparadas para entenderlo. Pero entonces, ¿a qué se refería? ¿Recuerdas lo que dice Saltamontes? Está alarmado porque han borrado el horizonte con una esponja. Se pregunta si todavía hay un arriba y un abajo, o si flotan en una nada infinita. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios según la filosofía de Nietzsche, que era ateo? Pues si era ateo, Dios no puede ser un ser que existía, que nos enseñe o nos haya enseñado lo que está bien y lo que está mal. Bueno, Saltamontes, precisamente es eso que dices. Gracias a Dios, la sociedad sabía qué estaba bien y qué estaba mal. Está mal, por ejemplo, lo que no le gusta a Dios. En el caso de la religión judio-cristiana, está mal no seguir los mandamientos divinos. De modo que, si no haces caso de ellos, estás mal. Entonces, ¿qué es Dios? Y sobre todo, ¿qué es Dios en una época un poco más antigua que la nuestra? ¿El que pone las reglas? Sí, Pero bueno, por eso mismo, es el criterio del bien y el mal. Dios no solamente crea al hombre, sino que lo mantiene vivo, así como a todo lo que sucede. Sucede porque Dios quiere. Dios, en este sentido, es el fundamento del bien y el mal, y de la verdad, de la existencia. De manera que poco o nada importa la verdadera existencia de Dios. Lo que sí importa es que muchas personas han creído en Él. Pero, ¿qué sucede cuando poco a poco comienza a perder fieles? Las personas pierden la fe en Él. Y es que, claro, hay personas que creen en Dios. Pero, comparativamente, en nuestra época, respecto de otras anteriores, hay muchas que no lo hacen. Diógenes, por ejemplo, no cree en Dios. ¿O sí, Diógenes? claro que no, pollo. Dios es una mentira. ¿Lo ves, Saltamontes? Pues bien, así como Diógenes, hay otras muchas personas que no creen en Dios. Pero, ¿qué sucede? Entonces, mientras antes Dios era el fundamento del bien y el mal, y de la verdad o la mentira para muchas personas, paulatinamente ha dejado de serlo. Oh, entonces la muerte de Dios significa que las personas hemos dejado de creer en Él. Efectivamente, Saltamontes. No nos confundamos. Nietzsche no se está burlando de la religión. Dios ha muerto no es una burla. Muy por el contrario, es una genuina preocupación. Y ahora que Dios murió, ¿qué pasará con nosotros? ¿Qué pasará con la sociedad? Nietzsche no cree en Dios, pero su reflexión no es solamente decir que Dios no existe, sino la preocupación de que Dios, que era el fundamento del bien y del mal, de la verdad y de la mentira para muchas personas, ha dejado de existir. Por eso lo matamos. Porque sí existía. Metafóricamente, claro. Dios era la brújula en el comportamiento de las personas. Y ahora, por eso pregunta, ¿hay todavía un arriba y un abajo? ¿Flotamos en una nada infinita? Ahora, ¿cuál puede ser nuestra brújula? ¿Cómo saber qué está bien y qué está mal? ¿Cómo sabemos cómo debemos comportarnos? Antes todo eso nos lo respondía Dios, pero ahora el hombre, angustiado por no tener a Dios que le ayude a explicarse el mundo, confía en algunas otras respuestas. Por ejemplo, la ciencia, que es como un nuevo Dios, pero no tiene éxito. Y es que la ciencia no consigue, por ejemplo, convertirse en criterio de conducta.
y tampoco nos quita la soledad. Nietzsche considera de hecho que la ciencia es un poco religión, un intento fallido de la religión. Es decir, para él, una y otra, ciencia y religión son un conjunto de ficciones humanas. Pero entonces... ¿Y ahora qué? Pues ahora estamos en medio de la nada. No tenemos fundamento alguno que sea válido y determine qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y aún la verdad misma es lejana. A esta ausencia, a esta nada de fundamento, se le conoce como nihilismo. Nihilismo que viene de la palabra latina nihil, que significa nada. Y entonces, bien y mal, los valores, la moral, ¿qué piensa Nietzsche de todo eso? Curioso que lo preguntes, pequeños saltamontes, porque Nietzsche escribió mucho sobre el tema. Nosotros analizaremos sobre todo dos de sus textos, La genealogía de la moral y Más allá del bien y del mal. También haremos alguna mención de Así hablaba Zaratustra. Primero hablaremos de la genealogía de la moral, ¿vale? Vale. Lo primero que tenemos que decir es que Nietzsche, de profesión, era filólogo. ¿Filósofo? No saltamontes, filólogo. ¿Filólogo? ¿Y eso qué es? Un filólogo estudia, entre otras cosas, la historia de las palabras, es decir, cómo surgen las palabras, cómo se van modificando a lo largo del tiempo. Pero... ¿las palabras tienen una historia? Claro que sí, saltamontes. Las palabras nacen de otras anteriores. Por ejemplo, la palabra rival tiene que ver con un río y las personas a uno y otro lado del río, que siendo enemigas, eventualmente rival significa contrincante. Así, todas las palabras van surgiendo y paulatinamente son aceptadas e incorporadas al idioma. Algunas palabras tienen una historia muy específica. Por ejemplo, la palabra cantinflear, que es hablar mucho sin decir nada, se originó a partir del cómico Cantinflas y su peculiar manera de hablar. Pues bien, Nietzsche, siendo filólogo, estudia la historia de las palabras, bueno y malo. Nietzsche es alemán, entonces él analiza las palabras gut y schlecht, que podríamos traducir al español con respectivamente bueno y malo. Aunque esto tiene algunos detalles en que debemos detenernos, y es que schlecht, que traducimos como malo, también significa simple. Nietzsche piensa que en un principio se utilizaron estos términos para referirse a las personas capaces o incapaces. Por ejemplo, los que tienen mayores facultades, que son más fuertes, más rápidos, más inteligentes, son gut, buenos. Contrariamente, los schlecht son los que no las tienen. Por ejemplo, imaginemos una competencia. Gut, schlecht. Saltamontes. ¿Tú eres gut o schlecht? ¿Quién crees que gana? Ay, profe Pollo, ¿tienes que preguntarlo? La duda ofende. Muy bien, Saltamontes, yo también creo que tú ganarías. Pero cuéntame, Saltamontes, ¿tú eres gut o schlecht en matemáticas? ¿Eh? Digo, que ¿cómo te va en la materia de matemáticas? ¿Eres gut o schlecht? Quedamos que los gut son los que pueden. ¿Los que son buenos? Sí. Entonces soy muy good en matemáticas. Muy bien, Saltamontes. ¿Y en química? Híjole, esa sí está más difícil. Me cuesta mucho trabajo. Soy muy schlecht. ¿Quién será más rápido, Saltamontes? ¿Tú o un caracol?
Pues yo... ¿Tú o una hormiga? ¡Ay, profe Pollo! Pues también yo. Pero... ¿y más fuerte? Yo. Pero... ¿y si las hormigas se unieran? Por ejemplo, tú contra 100 hormigas. Hay una película de eso. Ahí los saltamontes somos los malos, somos abusivos. Las hormigas son nuestras esclavas porque nos tienen miedo. Hasta que un día se juntan y entonces son más fuertes que nosotros. 100 hormigas soy yo, claro, 100 hormigas. Muy bien, saltamontes, pues es igual. Según Nietzsche, originalmente Gut eran los lobos, los nobles que eran más capaces físicamente o en aptitudes, eran superiores. Pero las ovejas se aliaron y habiéndolo hecho, modificaron el lenguaje. Se llamaron a sí mismas como buenas, Gut, y a los lobos les dieron el nombre de malvados. Esto fue una tragedia, según Nietzsche. Una tragedia en que los malos, schlecht, simples, se convirtieron en buenos. Y los buenos en malvados. ¿Schlecht? Bueno, aquí usa otro término. Bos, que significa malvado. Muy pronto los lobos se la creyeron y tuvieron vergüenza de ser lobos, de ser malvados. A esta modificación en los términos, en las palabras bien y mal, Nietzsche le llama la transvaloración de valores en la moral. Y según él, ocurrió en un momento histórico específico. El pueblo judío, que dice Nietzsche que era una casta sacerdotal, y fueron ellos los que convirtieron el bien en mal y el mal en bien. A esta acción en que los débiles se unen y someten a los fuertes hasta hacerles sentir vergüenza de sí mismos, Nietzsche les llama la rebelión de esclavos en la moral. Y según él, la empezaron, como te digo, los judíos y los cristianos la terminaron. Y ahora nos encontramos en una época sombría, una época de moral en la que la naturaleza fuerte está sometida, temerosa de su propia fuerza, y se ajusta a cánones de comportamiento que, por así decirlo, la mutila. Es una vida quizá más tranquila, porque los fuertes harían mucho escándalo, pero también pálida, porque el temor a los débiles hace que los fuertes se contengan a sí mismos. Pues... no lo sé. No sé qué pensar de la filosofía de Nietzsche. Evidentemente son metáforas, ¿cierto? Los lobos, las ovejas... Sí, claro, saltamontes, son metáforas. Y los lobos representan a los que son más rápidos, más fuertes, a los que pelean mejor. Sí, cierto. Por ejemplo, pues a las hormigas en las películas que te cuento, que son más débiles que nosotros, los saltamontes. Y ahí nosotros, por decirlo de algún modo, las esclavizamos. Las hormigas son las ovejas y los saltamontes somos los lobos. Sí. Entonces, según Nietzsche, ¿fue una tragedia que se unieran las hormigas? ¿Los fuertes deben aprovecharse de que son fuertes? ¿A los débiles les toca ser esclavos? Creo que... no me gusta Nietzsche. Pues Saltamontes, tienes razón. La filosofía de Nietzsche es muy sombría. No lo ha mencionado el pollo y yo tampoco, pero Nietzsche habla del superhombre. Y bueno, su filosofía parece haber influido en el nazismo, el ideal del hombre ario al que la existencia de los débiles lo detiene. Los débiles, según Nietzsche, detienen el progreso de los fuertes. Son como zánganos, como parásitos, o como una enfermedad que hace que los fuertes no desarrollen sus capacidades. A ver, sí, eso es parcialmente cierto, pero solo parcialmente. Y con respecto a la influencia de Nietzsche, como te digo, hay demasiadas metáforas y se puede interpretar de muchas formas. Pero sí,
Nietzsche habla del superhombre. Mira, vamos a cambiar de texto y vamos a hablar ahora de uno muy parecido y quizá queden más claro algunos aspectos. ¿Te parece, Saltamontes? ¿Hablaremos ahora de más allá del bien y del mal, pollo? Sí, lo haremos. Mira, Saltamontes, ¿recuerdas lo de la muerte de Dios? Sí, lo recuerdo. Según la cual hay un criterio válido para distinguir el bien del mal. Bien y mal son en realidad valores relativos a culturas y lugares diferentes. Lo que en una cultura está bien, en otra puede estar mal. ¿Quién está en lo correcto? Cada pueblo, cada lugar, cada sociedad tiene sus propios criterios. De modo que si no hay un criterio que sea válido universalmente, sino que válido para unos e inválido para otros, no tiene mucho sentido hablar del bien o del mal como algo certero y objetivo. El superhombre es esta persona que entiende que no habiendo fundamento, no debe estar sometido a ninguna forma de pensar, sino solamente a la suya propia. Bueno, pues eso está bien. Si tú me dices que está mal escupir en la calle, yo te podría contestar que eso en China no está tan mal visto. Igualmente, muchas cosas de nosotros les parecerán malas a ellos. Mal y bien dependen del lugar en el que vives. Pues bien, el superhombre entiende esto y no permite que el pueblo determine absolutamente su forma de pensar. El superhombre buscará, por el contrario, liberarse de las cadenas de la moral y atreverse a pensar por sí mismo. Esto de lo que habla el pollo, pequeños saltamontes, es la diferencia entre autonomía moral y heteronomía moral. ¿Eh? La diferencia entre autonomía moral y heteronomía moral. Pero, ¿qué es eso? Ay, saltamontes, ¿es que acaso esperas que todo te lo digamos el pollo o yo? Pues es que no sé qué sea eso. A ver, ¿es que no puedes imaginarlo tú mismo? ¿Es que acaso necesitas que otros te digan lo que es correcto y lo que no? Pues es que no sé. A ver, Saltamontes, Diógenes te está dando una pista. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo, Diógenes? Ehm, Oh, bueno, ya, perdón, ya me acordé que tú no eres cuáquero. Ah, profesor Diógenes, ¿me está dando usted una pista? sí, lo estoy haciendo. Bueno, ¿me la repite, por favor? A ver, saltamontes, te he pedido que me digas tú mismo cuál es la diferencia entre autonomía y heteronomía moral. Ajá. Ajá, ¿y bien? ¿Y mi pista? A ver, saltamontes, ¿es que acaso necesitas que otro te diga todo? ¿No puedes tú mismo pensar lo que es correcto y lo que no? Pues no sé, pero... ¿Y mi pista? ¡Ay, Saltamontes, te la volví a dar! ¿Sí? Entonces ya sé. Heteronomía moral es que otros te digan qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y autonomía moral es que tú mismo descubras en ti, adentro de ti, en tu forma personal de pensar y sin preguntarle a otros, qué es lo incorrecto y qué es lo incorrecto. Autonomía sería entonces como tener tu propia opinión, mientras que heteronomía, pues hacer caso de lo que nos digan nuestros padres, nuestros maestros, nuestros amigos, en fin, de lo que nos diga alguien más. Muy bien, Saltamontes. Muy bien, saltamontes. 1-0 a favor del pequeño Saltamontes. Entonces, Saltamontes, el superhombre es el que se da cuenta que la moral, en realidad, no es más que un conjunto de cadenas que limitan su comportamiento. Le hacen avergonzarse de cosas que, en realidad,
No son malas, pero otras personas las consideran malas. El superhombre es el que consigue y mantiene la libertad respecto de la sociedad, el que se atreve a decir así soy y qué. Ah, bueno, pues... bueno, así no parece tan malo. Mira, el concepto del superhombre es utilizado en la obra Así hablaba Zaratustra. En la obra de la que te estoy hablando ahorita, les llama de otro modo, el espíritu libre. Y esta libertad es la que caracteriza al superhombre. ¿Recuerdas que te conté que las ovejas hicieron que el lobo se sintiera avergonzado de ser lobo? Sí, lo recuerdo. Bueno, pues el superhombre es el lobo que sigue estando orgulloso de ser lobo. Pero eso es difícil, Saltamontes. El superhombre no es el abusivo, sino el espíritu libre. Y es libre de ataduras morales. Pero no nace libre. Debe conquistar su libertad y mantenerla. Porque la sociedad todo el tiempo querrá arrebatársela, imponer sobre él costumbres o ideas de lo que es correcto. Cómo caminar, cómo sentarse, cómo comer, cómo hablar. La moral tiene muchas ideas de cómo debemos ser, pero el espíritu libre busca elegir su propio camino, aunque hay un precio que debe pagar: la soledad. ¿Por qué? Pues Saltamontes, porque la sociedad verá con malos ojos a quien no se someta a sus mandatos. Hablarán mal de él, y por la acción de los muchos peligra la libertad de los superhombres, de los espíritus libres. Por la acción de los muchos que son como moscas venenosas. Dice Nietzsche: huye, amigo mío, a tu soledad. Te veo acribillado por moscas venenosas. Refúgiate allá, donde sopla un viento frío y fuerte. Refúgiate en tu soledad. Has vivido demasiado cerca de los mediocres y miserables. Huye de su venganza invisible. Ansían vengarse de ti. No levantes el brazo contra ellos. Son innumerables y no te toca ser mosquero. Muchos son esos mediocres y miserables, y más de un soberbio edificio ha sucumbido a la acción de las gotas de lluvia y las malas hierbas. Claro, el que se aleja de la moral es reprobado por la sociedad. Tal vez incluso inspira un poco de miedo. Al fin y al cabo es un inadaptado, pero lo es porque está orgulloso de ser sí mismo, de tener ideas no contaminadas, diría Nietzsche, por el rebaño. Dice Nietzsche: las épocas de mayor esplendor en nuestra vida son aquellas en las cuales reunimos el valor suficiente para declarar que lo malo que hay en nosotros es lo mejor de nosotros mismos. Es decir, cuando has conseguido estar orgulloso de lo que eres, aunque lo que seas sea despreciado y temido por la sociedad. Por ejemplo, cuando un gay finalmente sale del closet y dice: ¿este soy yo? Por ejemplo. Por ejemplo, la verdad es que salir del closet, que no te importe lo que la sociedad piense de ti, es algo muy importante y muy difícil. ¿Lo ves, pollo? Tienes que salir del closet, dejar de ser religioso de closet. Ay, Diógenes, que no soy religioso de closet. Bueno, a ver, Saltamontes, vamos a continuar si Diógenes nos da permiso. Continúen. Ateo. Religioso. Ay, bueno, a ver, perdón, Saltamontes, Diógenes que no nos deja continuar. Creo que el principal problema de Nietzsche es que habla feo, como un poco elitista. Llama a las personas como rebaño o como moscas venenosas. ¿Es que no sentía ningún amor por la sociedad? ¿No sentía ningún amor por las personas? ¿Conocía acaso el sentimiento de la compasión? ¿Era un misántropo? Su idea del superhombre podía incluir ayudar,
con su fuerza superior a las personas más débiles que él? Sí, Saltamontes, lo que dices es cierto. Su forma de hablar era un poco fea, escandalosa. Para él, la mayoría de las personas son un rebaño. Dice él que tienen un instinto gregario, es decir, que buscan juntarse unas con otras porque tienen miedo de su soledad, porque quieren encontrar eco en sus opiniones, en su forma de pensar, porque tienen miedo de hacerlo diferente. Entonces se ponen el uniforme de la moral. Es como si las personas fueran fabricadas con un mismo molde, todas igualitas, esclavos de la moral. Y bueno, son moscas venenosas porque transmiten esta enfermedad de la esclavitud. Por eso son peligrosas. Contrariamente, el superhombre es aquel que ha superado su instinto gregario, que ha decidido rechazar el uniforme que tienen todos los demás y se ha vestido con el ropaje de la individualidad. Quiere ser un individuo con un pensamiento propio. Sobre todo, lo que quiere es vivir. Vivir, vivir. Saltamontes, ¿recuerdas cuál es el concepto de filosofía? Sí, creo que sí. Lo vimos aquí. ¡Oh, claro! Dijimos varias definiciones de filosofía. Una era pensar por uno mismo. Pues bien, Nietzsche definitivamente estaría de acuerdo con esta definición. ¿Y recuerdas la etimológica? Amor a la sabiduría. Pues bien, no para Nietzsche. Vaya, ese es el significado etimológico, pero para él, la filosofía, más que ser un amor a la sabiduría, debe ser un amor a la vida. Dice Nietzsche: sed prudentes, filósofos y amigos del sufrimiento, y guardaos del martirio proveniente del amor a la verdad. ¿Qué quiere decir Saltamontes? Uy, ¿que no le interesa la verdad? Sí, efectivamente, y bueno, Nietzsche a menudo tiene oraciones que pueden parecer contradictorias, porque él rechaza, por ejemplo, a la religión por considerarlo como un engaño, como un abandono de la verdad. Pero la verdad, según esto, no le interesa. ¿Y entonces por qué su rechazo a la religión? Pues porque es una mentira, pollo. Aquí podemos, pequeños saltamontes, pollo, si me permites, regresar a la religión para no sentirnos solos, porque nos da miedo nuestra soledad y no conseguimos superarlo. Es mejor la religión que sentarnos aterrados ante nuestra soledad, pero mucho mejor aún es no necesitarla, no necesitar falsear la verdad. En ese sentido, la religión es como si fuera una especie de droga, una pastilla que nos hace olvidar nuestros temores. Sí, concuerdo, Diógenes, eso decía Nietzsche. La religión es como una especie de pastilla para olvidar nuestros temores. Pero, ¿por qué rechazaba la verdad? En realidad no lo hacía. Él solo decía que no era lo más importante. Lo importante era la vida, la voluntad de vivir, la libertad del espíritu. Vaya, solo los libres viven de verdad, porque se expresa su espíritu, mientras que el de los esclavos de la moral está adormecido, apagado. De modo que un poco su vida sería solo aparente, es un poco falso. La vida, dice Nietzsche, es lo más importante, y la verdad misma debe ajustarse a ella. Es decir, vamos a imaginar que algo en tu vida te provoca envidia, rencor, que te genera miedos, pues olvídalo. Al final, si la verdad provoca algo negativo en ti, olvídalo. Recuerda, guardaos del martirio proveniente del amor a la verdad. Dice Nietzsche: el vigor de un espíritu se mide por la dosis de verdad que, en rigor, puede soportar, o más exactamente, el grado en que le es preciso dulcificar la verdad, helarla,
falsearla. No importa la verdad, Saltamontes, importa la vida, importa tu deseo de vivir. Por otro lado, Saltamontes, hace rato me preguntabas si Nietzsche odiaba a la humanidad, si acaso no tenía compasión, si el superhombre, con su fuerza superior, no ayudaba a los más débiles que él. ¿Recuerdas que me preguntaste eso? Sí, lo recuerdo. Ay, Saltamontes, es que no hay una respuesta rápida para esas preguntas. Pero bueno, para responderte, vamos a regresar un poco. ¿Recuerdas lo que vimos hace algunos momentos sobre la transvaloración de valores en la moral? Uy, es que hemos visto muchas cosas. Espero que estés tomando apuntes, Saltamontes, porque son muchas ideas mezcladas y te vas a confundir. No, bueno, no estoy tomando apuntes, pero si después tengo dudas, volveré a ver el video. Ok, Saltamontes, muy bien. A ver, Diógenes, danos permiso. Mira, sobre aquel tema, dijimos entonces que había dos épocas y que los valores eran opuestos en una y otra. ¿Recuerdas? Sí, lo recuerdo. Pues bien, Nietzsche habla de dos morales diferentes. La moral de amor al prójimo y la moral de temor al prójimo. Y son muy diferentes. Ya entendí. En la moral de temor al prójimo, el superhombre es malo y todos le tienen miedo. Y en la moral de amor al prójimo, es bueno. Y... No, Saltamontes. No, para nada. No. Oh, pero no te rías. Perdón, Saltamontes, es que... No, No. Entonces, en la moral de amor al prójimo, ¿el superhombre no ayuda a los demás? El superhombre no ayuda a los demás. ¿Porque los odia? No, porque los ama. ¿Cómo? Mira, Saltamontes, si recuerdas lo que hemos dicho del superhombre, es aquel que no se deja influenciar por las costumbres y creencias del rebaño. Es el lobo orgulloso de ser lobo. Y bueno, cada una de las ovejas es una persona, como él. De modo que cada una tiene la posibilidad de liberarse, pero es un trabajo que debe ser individual. Él no puede ayudarles porque sería convertirse en su muleta. Él es superhombre porque es independiente. Es decir, es la independencia lo que hace de él un superhombre. Y si ayuda a alguien, ¿ese alguien será independiente? No lo sería. Estaría dependiendo de él. Claro. Pero mira, prefiero explicarte antes la moral de temor al prójimo. Ok. En ella, lo principal es la envidia. Imagínate una carrera, no lo sé, por ejemplo, a Usain Bolt, que es un velocista muy rápido. Y los demás pues no tienen, al menos aparentemente, mucha oportunidad. Entonces se alían e intentan convencer a Bolt de correr lento, para que puedan ganarle. Si no lo convencen, intentarán sabotearlo, cortarle las piernas, y entonces van a poder ganar. ¡Ay! Oye, entonces más que el lobo malo son ovejas malas. Sí, la idea es, si yo no puedo, tú tampoco. Los débiles le tienen miedo a los fuertes, les tienen envidia y entonces buscan limitarlos, sabotearlos, y a veces lo consiguen. Mira, es como aquella fábula popular en la que hay una cubeta con cangrejos. Y entonces cuando unos intentan salir, los otros lo jalan para abajo, lo jalan de regreso, porque le tienen envidia, no quieren que esté por encima de ellos. Entonces nadie puede salir. Por la moral. Por eso no le gusta la moral a Nietzsche, porque siente que la moral impide el crecimiento y desarrollo de los hombres. En fin, como te digo, a veces ganan los débiles, pierde el superhombre, y entonces un lobo avergonzado de serlo se convierte en oveja. En este ejemplo de Usain Bolt,
Es como si él, sintiendo compasión por los que son menos rápidos que él, decidiera actuar como si él también lo fuera y empezar a correr lento. De modo que, respondiendo a tus preguntas, él sí sentía amor por la humanidad, pero no compasión. Y su amor lo expresaba con buenos deseos. Ojalá que puedas. Pero yo no te voy a ayudar. No te voy a ayudar porque es un trabajo que tú tienes que hacer. Tú tienes que superarte. Por otro lado, bueno, si hablamos de su biografía, él en realidad no era en nada parecido al superhombre. ¿Por qué no? Bueno, mira, Saltamontes, si habláramos del superhombre en un sentido trivial, si creemos que es Superman, pues él en general era débil. No tanto débil físicamente, pero es que él siempre estaba enfermo. Él tenía una naturaleza muy enfermiza. Y... Y bueno, pero no es importante. Si hablamos del superhombre en los términos nietzscheanos de libertad, el superhombre es el espíritu libre que se ha independizado de la moral, que tiene el valor para vivir según sus propios pensamientos. Y eso, bueno, sí lo intentaba Nietzsche. Pero también es el que no siente envidia de nadie, porque hacerlo sería enfocarse demasiado en la vida del otro y muy poco en la propia. El superhombre vive su vida y deja vivir, y no siente rencor, porque el rencor es como quedarse atrapado en una verdad que duele. Y si recuerdas lo que dijimos, lo que le importa al superhombre es la vida y no la verdad. Si la verdad te duele, cámbiala. Odio, rencor, culpa, todos esos son sentimientos que el superhombre no tiene, porque son cadenas y el superhombre es libre. Pero, pues es que Nietzsche no era el superhombre, porque estaba lleno de rencor, de envidia. En particular, por ejemplo, con las mujeres. Nietzsche era un misógino de marca, probablemente porque una mujer de la cual él había estado enamorado, Lu Andrea Salomé, lo había rechazado. Usted quiere cambiar el mundo. Yo solo mi propio destino. Su destino acabará con usted en la cárcel. La cohabitación fuera del ámbito matrimonial está castigada por ley. Es raro que no lo supiera. Podrían arrestarnos, Lu. Sin embargo, si nos casáramos sería libre. Entonces quedaría sometida a usted por ley. ¿Cree que me aprovecharía de la situación? Sí, por supuesto. Si prefiere vivir en pecado, podemos trasladarnos a París. Piense por un momento en los maravillosos hijos e hijas que tendríamos. Pequeños genios. Yo no soy una yegua. No, no, no. No. Puedo sentir en usted el impulso de un espíritu elevado. Y lo que amo es precisamente ese impulso. Estoy dispuesto a renunciar a cualquier intimidad y cercanía. Tan solo a cambio de la seguridad de encontrarnos. Donde los espíritus vulgares no llegan. Ya conoce las condiciones de mi idea. Camaradería, nada más. ¿Cree que sería capaz? Pues cásese conmigo. No lo he entendido, ¿verdad? Yo deseaba vivir solo. Pero un joven pajarillo llamado Lu apareció. Pensé que sería un águila. Y quise mantenerla conmigo. El destino ha cruzado nuestros caminos. Usted y yo somos almas gemelas. ¿Y Paul?
¿Y nuestra Trinidad? ¿En serio quiere vivir con esa débil criatura? ¿Alguien que solo piensa en suicidarse en cuanto pilla un resfriado? Sería mejor para usted que se liberara de la losa de su familia. Eso ha dicho. Es lo que dicen de mí a mis espaldas. Sus pensamientos yerran en lo negativo. Y yo que me inclinaba a verla como la encarnación material de mi ideal. Pero ya habrá notado que tengo muy mala vista. ¿No se ha percatado de que en su presencia una persona como yo necesita una gran dosis de autocontrol? Podría ser más fácil con usted. Pero ya me he tenido que enfrentar a muchos obstáculos para ayudarle, incluso cuando usted me dañaba. Sabe que ya no oigo su voz, excepto cuando pide. Le advierto una cosa. Si la rechazo en este instante, mi rechazo se convertirá en la censura de todo su ser. Phyllis. Lástima que no sea Aristóteles. Como bien decía, el carácter resulta de la conducta. A la estación, por favor. Y además de ella, y por extensión de las mujeres en general, Nietzsche siente rencor de personas que piensan diferente de él. Ay, y tiene muchas historias al respecto. Se peleó, por ejemplo, con un músico que se llamaba Wagner, al que antes había admirado. Después hablaremos, si quieres, un poco más de Nietzsche y su biografía. Por el momento está bien que lo dejemos aquí. Quizás solamente decir que al final Nietzsche se volvió loco. Ya no se podía expresar, comunicar, hablar con las personas. Se volvió loco. Pero bueno, lo dejamos aquí, saltamontes. En otra ocasión hablaremos más de Nietzsche.